En este video hablaremos sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Primero habría que preguntarnos una cosa: ¿qué es una convención? Una convención es un acuerdo multilateral entre estados. Dicho de otra forma, es un tratado internacional. Dentro de la ONU, existe una comisión encargada de los asuntos del derecho mercantil, mejor conocida como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que por sus siglas se conoce como NUDMI o en inglés como UNCITRAL. Esta comisión fue la encargada de convocar a una conferencia diplomática el 11 de abril de 1980 para la creación de lo que se conoce como la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa de mercaderías. Sin embargo, su entrada en vigor se dio 8 años después, hasta el 1 de enero de 1988. Actualmente 94 países se han adherido a esta convención. La finalidad de haber convocado a diversos países a esta conferencia diplomática fue la creación de un régimen jurídico uniforme y equitativo, que sirviera para regular los contratos internacionales de compraventa de mercancías, dotando de seguridad jurídica a las partes contratantes. Las 101 disposiciones surgidas de esta convención se han estructurado en 4 partes. La primera sobre el ámbito de aplicación y disposiciones generales. La segunda sobre la formación del contrato. La tercera estipula reglas sobre la compraventa de mercancías, así como derechos y obligaciones de las partes. Y la cuarta lleva el título de disposiciones finales, que son las relativas a las normas de derecho internacional público. En cuanto al ámbito territorial de aplicación, encontramos que se aplica a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tienen sus establecimientos en estados diferentes. Esta convención no aplica para regular los contratos de compraventa de las mercancías destinadas para uso personal. Es decir, si entramos a sitios web como Amazon y compramos, por ejemplo, una playera que sería para nuestro uso personal, no se daría una aplicación material de la convención. En cambio, si compramos un lote de playeras que queremos adquirir para después venderlas, sí cabría diseñar el contrato de compraventa conforme a las regulaciones de esta convención. Dicho en otras palabras, la convención aplica para comerciantes. Existen excepciones para la aplicación de la convención, y una de ellas es que las partes la pueden excluir, siempre y cuando así lo convengan. La convención señala que los contratos que se diseñan bajo su regulación no deben de revestir una forma específica. Da la libertad para que se celebren de cualquier forma. La manera en que el ofertante hace la propuesta de celebrar un contrato con el comprador es a través de una oferta, y el momento en que se perfecciona el contrato es cuando el destinatario de la oferta la acepta. Una de las formas de extinción de los contratos regulados por esta convención es por mutuo acuerdo entre las partes. Las obligaciones esenciales del vendedor son las siguientes: entregar las mercancías, transmitir su propiedad y entregar los documentos que se relacionen a ellas. En cuanto a la entrega de mercaderías y documentos, tenemos que si no se pacta un lugar determinado para llevar a cabo la entrega de las mercancías y éstas necesitan transportarse, es obligación del vendedor ponerlas en el poder del porteador, que es la persona que se encargará de transportar las mercancías. Si el vendedor estuviere obligado a entregar documentos relacionados con las mercancías, deberá entregarlos en el momento, lugar y en la forma en que se hayan pactado en el contrato. El vendedor también tiene la obligación de cerciorarse que los productos que está vendiendo están libres de derechos de propiedad industrial o intelectual. En caso de incumplimiento del contrato por parte del comprador, el vendedor podrá exigir que el comprador cumpla con cualquiera de las obligaciones que hayan pactado, así como que pague el precio de las mercancías y que las reciba. A juicio del vendedor, si lo considera pertinente, podrá fijarle un plazo razonable al comprador para que cumpla con sus obligaciones. La implementación de cualquiera de estas acciones no deja al vendedor sin su derecho de exigir la indemnización de los daños y perjuicios que correspondan. En cuanto a las obligaciones del comprador, encontramos esencialmente 2. La primera
que deberá pagar el precio de las mercaderías, y la segunda, que deberá recibirlas bajo las condiciones establecidas en el contrato. Si no se hubiere acordado un lugar determinado para efectuar el pago de las mercaderías, el comprador quedará obligado para pagarlo en el establecimiento del vendedor, o bien a pago contra entrega. En caso de que el vendedor no cumpliere con lo estipulado en el contrato, el comprador podrá exigir el cumplimiento de sus obligaciones, fijando un plazo razonable para que el vendedor cumpla. Asimismo, el comprador podrá exigir una indemnización por daños y perjuicios. A continuación, mi compañera Jezreel tocará otros puntos importantes sobre esta convención. Como hemos visto, la finalidad de esta convención es dotar de seguridad jurídica a las partes contratantes. Por lo tanto, y retomando como anteriormente comentaba mi compañero Hugo, las obligaciones del comprador son básicamente dos, y son obligaciones generales, que es la recepción, o sea, el realizar todos los actos posibles para que el vendedor pueda efectuar la entrega, y realizar el pago del precio de las mercancías y recibirlas conforme a lo estipulado en el contrato. Ahora, dentro de los derechos y acciones, en caso de incumplimiento del contrato por el comprador, la pauta general de los derechos y acciones es la misma para ambos casos, tanto para comprador y para el vendedor. Ahora, cuando no se satisfacen todas las condiciones exigidas, la parte agraviada puede exigir el cumplimiento de las obligaciones de la otra parte. Entonces sería reclamar daños y perjuicios o rescindir el contrato. Pero cuando el vendedor ejercita una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrán conceder al comprador ningún plazo de gracia. Con relación a la transmisión del riesgo, la pérdida o deterioro de las mercaderías después de la transmisión del riesgo al comprador no van a librarlo de la obligación de pagar el precio a menos que se deban a un acto u omisión del vendedor. En esta parte me gustaría hacer mención de las reglas Incoterm, que si bien no son derecho positivo, son estándares internacionalmente reconocidos dentro de la práctica mercantil que facilitan la negociación de compraventas nacionales e internacionales. Son 11 normativas o términos relacionados a las obligaciones del comprador y del vendedor, o sea, quién hace qué. Se trata de transporte, seguros, licencias, etc. También tratan sobre el riesgo, o sea, el riesgo de pérdida o de daño a la mercancía, también de costes, y en este punto también se aclaran a quién corresponde soportar los distintos costes derivados de la entrega, o sea, transportes, seguros, cargas, descargas, inspecciones, impuestos, aranceles, etc. También es importante comentarles de qué no tratan las Incoterms. Y pues no se tratan de sustituir, o no tratan, mejor dicho, de sustituir al contrato de compraventa, de las entregas relativas a servicios, tampoco tratan de la transmisión de la propiedad, del pago del precio, de las consecuencias del incumplimiento contractual, tampoco versan sobre cuestiones sobre propiedad industrial o de los medios de solución de conflictos. En el capítulo 5 de la convención encontramos disposiciones comunes a las obligaciones del vendedor y del comprador. El incumplimiento previsible es cuando cualquiera de las partes puede diferir el cumplimiento de sus obligaciones si después de la celebración del contrato resulta manifiesto que la otra parte no va a cumplir una parte sustancial de las obligaciones o que va a cometer un incumplimiento esencial. Y los contratos con entregas sucesivas, si el cumplimiento por una de las partes constituye un cumplimiento esencial, la otra parte puede declarar resuelto el contrato en lo respectivo a esta entrega. De la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato por alguna de las partes va a comprender el valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que se dejó de obtener por la otra parte como consecuencia del incumplimiento. Sobre la exoneración, cuando una de las partes deje de cumplir cualquiera de las obligaciones, siempre y cuando este impedimento sea ajeno a su voluntad y que no se podía prever en el momento cuando se celebró el contrato, y que también fue imposible evitarlo, va a quedar exenta las consecuencias de su incumplimiento y pues también de los daños y perjuicios.
Ahora, los efectos de la resolución es que libera a las dos partes de sus obligaciones, salvo a la indemnización de daños y perjuicios que se pudieron haber generado. La parte que haya cumplido total o parcialmente el contrato puede reclamarle a la otra la restitución de lo que se haya suministrado o pagado conforme al contrato. Y si las dos partes están obligadas a restituir, la restitución debe realizarse de manera simultánea. Como punto final, me gustaría agregar las disposiciones finales que están dentro de la misma convención y encontramos que el secretario general de las Naciones Unidas va a ser designado depositario de esta convención, que también la convención no va a prevalecer sobre ningún acuerdo internacional y que estará sujeta a rectificación, aceptación y aprobación por los estados signatarios, también que está abierta a la adhesión de todos los estados que no sean estados signatarios. También se pueden hacer declaraciones y confirmaciones que se harán constar por escrito y se tienen que notificar de manera formal al depositario. Como hemos podido ver, este instrumento internacional es aplicable a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tienen establecimientos en estados diferentes. También permite establecer anticipadamente las normas que van a estar siendo aplicadas, entonces quiere decir que nos va a ofrecer un estándar de seguridad jurídica. Por ejemplo, el hecho de ser un país firmante tendría una posición ventajosa respecto a un país no firmante, porque, por ejemplo, la empresa o el inversor va a tener la calma de que en caso de que exista una controversia se estarían usando las reglas de la convención. Por nuestra parte ha sido todo. Esperamos que esta exposición haya sido de su agrado.